El año era 534 después de Cristo. El ambicioso emperador romano oriental Justiniano había comenzado su restauración del Imperio Romano, y el reino vándalo ya había sido reconquistado y reintegrado al Imperio Romano, pero ahora había llegado el momento para la siguiente fase de la restauración. El reino ostrogodo debía ser conquistado, la antigua provincia de Italia de donde se originó todo el Imperio Romano y la ciudad de Roma misma. Esta es la historia de esa guerra, que tenía como objetivo restaurar el Imperio Romano a su antigua gloria. Durante toda la reconquista del reino vándalo, el reino ostrogodo había mantenido relaciones amistosas con el Imperio Romano. La reina Amalasunta había estado a cargo, y ella era prorromana. Pero fue depuesta por su primo Teodado, quien se apoderó del poder en 534 y la hizo encarcelar, donde fue asesinada poco después. Así terminó la política prorromana del reino ostrogodo, lo cual fue muy bien recibido por Justiniano, porque esto sirvió como la justificación perfecta para atacar a los ostrogodos. Los propios ostrogodos habían establecido su reino en 493, después de que el entonces emperador Zeno los hubiera titulado como Foederati, con la misión de deponer a Odoacer, el mismo Odoacer que había depuesto al último emperador romano occidental en 476. Aunque nominalmente gobernaba para el Imperio Romano Oriental, en realidad, este reino era de facto un reino independiente, gobernado por el rey Teodorico a partir de 493, pero todas las antiguas instituciones romanas aún estaban intactas bajo ese reino. El Senado aún se reunía en Roma, todavía se hablaba latín, los edificios de la ciudad de Roma se reparaban y mantenían, y para un viajero en el tiempo, la Italia del año 520 después de Cristo se vería casi exactamente igual que, por ejemplo, en el año 470 después de Cristo, cuando el Imperio Romano Occidental todavía existía nominalmente. Sin embargo, Justiniano anhelaba el trono romano. Quería reclamar el reino para los romanos, a pesar de que los romanos occidentales aún vivían con pocos cambios desde antes de la llamada caída del Imperio Romano Occidental. Y la ascensión de Teodato fue el pretexto perfecto que Justiniano había querido. Después del rotundo éxito de la Guerra de los Vándalos, naturalmente se sintió aún más envalentonado, y sería nuevamente Belisario uno de los más grandes comandantes militares de la historia, quien haría que esto sucediera. Fue así que, en el verano de 535, Belisario dejó Constantinopla con una fuerza increíblemente pequeña de solo 8.000 hombres, compuesta por infantería regular, foederati, 3.000 isaurios, 300 bereberes, 200 hunos y su guardia de élite los Bucellari. Esto hizo que la pequeña fuerza de 17.000 hombres con la que había conquistado el reino vándalo pareciera grande en comparación. También era un conquistador, acompañado por el historiador Procopio de Cesarea, a quien debemos el conocimiento detallado de estas guerras, y por su esposa Antonina. Unas semanas después desembarcó en Sicilia, donde la isla fue capturada rápidamente con poca resistencia, ya que la población estaba bastante inclinada hacia los romanos del este. Los romanos del este pasaron el invierno en Sicilia, y a finales de la primavera de 536, Belisario cruzó a Italia, volvió a Roma en 536. Fue en 536 cuando ocurrió un evento muy inusual, probablemente una o varias erupciones volcánicas, en algún lugar de la Tierra. Y Procopio nos cuenta lo que se pudo presenciar en su Historia de las Guerras. Volumen 4. Y ocurrió durante este año que tuvo lugar un presagio más temible, porque el sol emitía su luz sin brillo, como la luna durante todo este año, y parecía extremadamente como el sol en eclipse, porque los rayos que emitía no eran claros, ni tales como está acostumbrado a emitir. Investigaciones científicas recientes han demostrado que el clima global experimentó un enfriamiento drástico en 536 y años posteriores, debido al oscurecimiento del Sol por ceniza volcánica. El resultado serían fallos en las cosechas y una hambruna generalizada, y esto jugaría un gran papel en las fortunas del Imperio Romano.
Amael es un enemigo, pero es capaz de alinear su carácter generalmente benevolente, que normalmente se esforzaba mucho para asegurar que los civiles inocentes no sufrirían ningún daño. Entonces, en diciembre de 536, finalmente marchó sobre Roma y tomó la ciudad sin resistencia. La guarnición ostrogoda abandonó la ciudad hacia el norte, mientras que Belisario entró a través del sur por la Porta Asinaria. Así, después de 60 años, Roma volvió a ser parte del Imperio Romano. ¿Pero era el mismo Imperio Romano de los viejos tiempos? Y por favor dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre el fascinante tema del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Como puedes suponer, YouTube no es muy generoso con un tema tan específico como el Imperio Romano tardío, resultando en bajos ingresos por publicidad de los videos. Así que para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube. Y me gustaría dar un saludo a nuestros nuevos Patreons. Tenemos 2 nuevos miembros de Restitutor Orbis, Hugo García y Haroldo Snyder. Gracias chicos por su generoso apoyo, realmente lo aprecio mucho. Y tenemos 2 nuevos seguidores como César Owen Driscoll y David Andrés. Gracias chicos por su increíble apoyo. No puedo agradecerles lo suficiente. Y por supuesto agradezco a cada uno de los que están apoyando este canal. Muchas gracias chicos, porque ustedes están haciendo que este canal sea sostenible a largo plazo y por lo tanto posible. Belisario se instaló en el antiguo Palacio Pinciano, probablemente una gran domus abandonada de una antigua familia aristocrática romana, ubicada en la colina pinciana. Roma durante ese tiempo ya no era tan esplendorosa como en los viejos tiempos. Había soportado 3 brutales saqueos en el siglo V, y en consecuencia, muchos habían huido hacia el este. La población había disminuido de 1 millón de personas en el año 320 después de Cristo a entre 100 y un máximo de 200.000 personas para cuando Belisario entró en la ciudad. Muchos de los antiguos monumentos comenzaban a deteriorarse, especialmente en las partes más alejadas de la ciudad. Procopio describe a campesinos que conducían ganado a través de algunos de los antiguos foros imperiales. Hablé extensamente sobre el estado de Roma durante ese tiempo en este video aquí. Aún así, en algunas partes aún estaba el antiguo esplendor. Y la ciudad debió haber dejado una gran impresión tanto en Procopio como en Belisario, quien a veces montaba su caballo a través del foro romano. Pero mientras tanto, el ineficaz rey Teodato fue invertido y reemplazado por Vitiges, quien debía retomar Roma y el sur de Italia de los romanos. Mientras tanto, en el este, los romanos habían logrado recapturar toda Dalmacia para el verano de 536 primero, liderados por el general Mundus, pero después de que cayó en batalla por Constantiniano, pero el nuevo rey de los godos, Vitiges, ahora había levantado un gran ejército de tamaño desconocido, ciertamente mucho más grande que el de Belisario, y había comenzado a sitiar Roma. Muchas batallas y escaramuzas tuvieron lugar en ese asedio, que duró desde marzo de 537 hasta marzo de 538. En una ocasión hubo intensos combates cerca del mausoleo de Adriano, que para entonces había sido rodeado por muros y convertido en una fortaleza. En otras ocasiones, los godos casi lograron atravesó las murallas aurelianas, pero los bueyes que movían sus torres de asedio cayeron a tiempo. Además, Belisario había ordenado a los ciudadanos que trajeran viejas estatuas, que luego fueron arrojadas sobre los godos que asaltaban. Ya podemos imaginar el daño que esto causaría en la antigua apariencia romana de la ciudad. Pero los godos también cortaron los acueductos, y así terminaron con el antiguo suministro de agua de la ciudad en 537. La antigua ciudad romana y sus baños imperiales fueron destruidos, cesando su funcionamiento. Para abastecer a la población con pan, Belisario mandó construir molinos flotantes en el Tíber, ya que los antiguos molinos fuera de la ciudad ya no podían ser utilizados debido al asedio. Solo cuando llegaron refuerzos desde Constantinopla en abril de 537 y en noviembre de ese mismo año, sumando un total de 6.600 hombres, la situación cambió y Belisario pasó a la ofensiva. Capturó ciudades al noreste de Roma,
y se acercó bastante a Rávena, mientras que la Marina Imperial cortó a los godos de los suministros por mar, obligando así a Vitigis a abandonar el asedio de Roma. Belisario luego marchó hacia el norte, listo para asestar el golpe final a los godos. Pero desafortunadamente, otro ambicioso general había sido enviado a Italia por Justiniano llamado Narses. Y Narses no se llevaba bien con Belisario. Así fue como surgió el desacuerdo entre los dos, lo que hizo imposible organizar eficazmente un ataque coordinado a Rávena. Esta indecisión permitió a un ejército invasor de 10.000 burgundios y godos cruzar los Alpes y sitiar Mediolanum. Debido a las disputas entre Narciso y Belisario, no se enviaron refuerzos a tiempo, y por lo tanto, solo una pequeña guarnición romana defendió la ciudad. Mediolanum fue saqueada y severamente dañada en marzo de 539, y muchos miles de civiles inocentes fueron brutalmente asesinados. Mediolanum en ese tiempo era la segunda en tamaño y población en Italia, solo superada por Roma, y la ciudad tardaría cientos de años en recuperarse de ese brutal saqueo. Agravando la situación, un gran ejército franco invadió Italia, forzando la retirada de los romanos. Mediolanum fue llevada a Roma, salvándose los romanos debido a una enfermedad que causó grandes pérdidas y la retirada de los francos. Narciso fue llamado debido a este desastre, y desde entonces, Belisario tendría nuevamente el control total sobre el ejército romano oriental. Entonces, en 540 llegó el momento de capturar Ravenna, la capital del reino ostrogodo. En el este, el enemigo eterno, los persas sasánidas, comenzaban nuevamente a hostigar a los romanos, como tantas veces durante el curso de la historia romana, y por lo tanto Justiniano estaba muy ansioso por poner fin finalmente a la guerra en Italia. Por lo tanto, envió emisarios a Vitiges en Ravenna con términos muy favorables para los ostrogodos. Italia debía dividirse, donde las tierras al sur del río Po serían romanas, y las tierras al norte de ese río ostrogodas. Belisario rechazó los términos aceptados por los godos, argumentando que no podrían vencer al ejército romano. Viendo esto como una traición a todo lo que había logrado en esta guerra, los godos entonces idearon un nuevo plan y ofrecieron hacer a Belisario, a quien respetaban mucho, emperador de un nuevo imperio romano occidental. Belisario aceptó y entró en Rávena sin derramamiento de sangre. La ciudad no fue saqueada, y se permitió a los godos conservar sus propiedades. Sin embargo, Belisario luego reveló que nunca tuvo la intención de convertirse en el nuevo emperador romano. Solo había usado este truco para obtener acceso a la ciudad. Muchas guarniciones góticas al norte del río Po ahora se rendían, y así Italia estaba en manos romanas. Belisario había logrado lo impensable una vez más. Con una fuerza inicialmente de 8.000 hombres, luego reforzada a alrededor de 14.000, había capturado nuevamente un reino entero. No se puede exagerar el alcance de esta hazaña. Pensando que la guerra había terminado, dejó Italia para Constantinopla, pero esta vez no se le concedió un triunfo como después de su victoria sobre los vándalos, porque Justiniano había oído hablar de su aceptación del título de emperador romano occidental y su negativa a aceptar los términos del Tratado de Paz. Vitigis fue hecho patricio y enviado a un retiro cómodo por Justiniano, y muchos godos cautivos fueron enviados para reforzar los ejércitos del este. Esta era entonces la situación a finales del 540, y si todo hubiera permanecido así, podríamos haber dicho de hecho que la reconquista de las provincias perdidas del Imperio Romano Occidental iba según lo planeado, y que toda esta empresa fue un rotundo éxito. Las pérdidas romanas fueron pequeñas, pero dos grandes reinos bárbaros habían sido reincorporados al Imperio Romano. Además del desastre de la destrucción de Mediolanum, las pérdidas de vidas civiles romanas aún eran manejables, y todas las antiguas instituciones romanas seguían intactas en 540. La ciudad de Roma no había sufrido muchos daños, y una reparación y recuperación a su antigua gloria parecían dentro del reino de lo posible. Pero desafortunadamente las cosas no se quedarían así. Se pondría muy mal para el imperio, y hablaremos de eso en el próximo video. Y si estás interesado en el estado de Roma cuando Belisarius entró en la ciudad, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en la guerra vandálica, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias a Miss Imperio Romano y Bene Valete.